Estimados y estimadas estudiantes, reciban un cordial saludo de su maestra Scarlett Rincón. En este día quiero iniciar compartiendo con ustedes la frase de John Banville. La vida, la auténtica vida, es una lucha, una acción y una afirmación inagotable. Con ella les invito a poner en práctica sus vidas, aprendiendo, dando lo mejor de ustedes en su accionar y a buscar ese logro de pasar de grado con los conocimientos pertinentes. En nuestro último encuentro estuvimos hablando acerca de los textos informativos y la infografía. Conocimos cuál es su función, su estructura, características e importancia. Y hoy vamos a conocer qué es un artículo informativo, su función, su estructura, los pasos para hacer uno y cuáles conectores se usan en la elaboración del mismo. Y por último, la entrevista, su función y estructura. Así que te invito a que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de esta clase, la cual te será de ayuda en la elaboración de un informe estadístico acerca de uno de los problemas que está afectando nuestra sociedad dominicana, el alto consumo de azúcares libres. Dicho informe te lo propone tu cuadernillo para esta semana. Además, lo que aprendas te será de gran ayuda para ampliar tu conocimiento y aplicarlo en tu vida diaria. ¿Sabes a qué llamamos artículo informativo? Permíteme explicarte. El artículo informativo es un texto cuyo objetivo es informar a la audiencia sobre temas de interés. La intención comunicativa es informar. Posee las características importantes que son: presenta información real sobre un tema. Repito, presenta información real sobre un tema. Busca la objetividad. Busca la objetividad. Usa el lenguaje literal. Repito, usa el lenguaje literal. Utiliza la descripción. Utiliza la descripción. ¿Qué es el lenguaje literal? Es el que designa el significado real y directo de una palabra o expresión. Ejemplo, el cielo está nublado. La descripción es decir o escribir de forma ordenada y detallada cómo está o cómo son las personas, los objetos o animales. Otro punto importante es que la estructura del artículo informativo consiste en introducción, desarrollo y conclusión. Repito, introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es donde se presenta el tema, los objetivos del artículo y la motivación inicial sobre el tema. El desarrollo se presenta y se explica el tema en 3 párrafos donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. Y en la conclusión se resumen las ideas expuestas de la investigación realizada. Ahora vamos a conocer cuáles conectores utiliza el artículo informativo. El artículo informativo utiliza los conectores temporales. La función de estos es indicar una frecuencia o relación temporal entre las ideas. Por ejemplo, antes, después, luego, entonces, a partir de, en el comienzo, inmediatamente, actualmente, finalmente, por último, entre otros.
Veamos un ejemplo en esta idea extraída de un texto. Actualmente, la población mundial está siendo impactada por la COVID-19. Repito, actualmente la población mundial está siendo impactada por la COVID-19. ¿Cuál sería aquí el conector temporal? Exactamente, la palabra actualmente. Y en el siguiente ejemplo, ¿cuál sería el conector temporal? Después del paso del huracán George, el país quedó devastado. Repito, después del paso del huracán George, el país quedó devastado. Excelente, la palabra después. ¿Recuerdas que anteriormente te había dicho durante el inicio de la clase que hoy íbamos a hablar sobre la entrevista? Pues vamos a iniciar. ¿Has escuchado qué es la entrevista? ¿Cuál es su estructura? ¿Y qué función tiene? Pues vamos a conocer esto. La entrevista es una conversación que se da entre dos o más personas para obtener información sobre un tema o sobre la vida o gustos de alguien. A la persona que hace la pregunta se le llama entrevistador. Al que responde las preguntas se le llama entrevistado. Repitamos. A la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema, saber a quién vas a entrevistar y preparar las preguntas. Te invito a que veamos y escuchemos una entrevista. Allí vas a identificar lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de dicho tema. James Brown Santos Pinto and Kevin Morley. Lugalin Santos of the Dominican Republic. Lugalin Miguel Santos Aquino es nativo de Vallaguana, provincia Monteplata, República Dominicana. Nació el 12 de noviembre de 1992. Es un atleta de 400 metros lisos y militar dominicano. Durante su carrera deportiva ha ostentado 2 medallas de oro, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos y una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo. Lugalin inició en el atletismo en condiciones muy adversas. Él mismo se ha definido como un joven que pasó muchos dolores en los primeros años de su carrera deportiva, y muestra de ello eran las ocasiones en las que tenía que correr en pista de tierra y con los pies sangrantes, ya que no tenía zapatos para competir. No pocas veces pasó hambre. Fue en el 2002 cuando empezó a practicar el deporte por recomendación de su prima Celia Aquino, aunque también hacía ciclismo. Saludos, Lugalin, muchas gracias por compartir con nosotros y dedicarnos este tiempo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, contento de estar aquí y compartir con todos los niños este gran espacio. Hemos querido compartir contigo a través de este espacio para conocer un poco más acerca de tu vida, de tu historia como atleta, de todo lo que has hecho para lograr ser la gran persona que eres. Tienes una gran trayectoria y realmente eres un ejemplo para la juventud de nuestro país. ¿Nos podrías compartir un poco acerca de tu historia, de todo lo que tuviste que pasar para llegar a ser un atleta? Bueno, en mis inicios, cuando comencé en el atletismo, lo comencé a la edad de 9 años, aproximadamente en el 2002 más o menos, 2002-2003.
Cuando comencé no conocía nada del deporte, entrenando solamente de hobby. Solamente iba, entrenaba en vacaciones de la escuela, porque estudiaba en la tarde. Ya en el 2004, cuando Félix Sánchez obtiene la medalla de oro en Atenas 2004, en los Juegos Olímpicos, ahí ya me intereso más por el deporte y le cojo muchísimo más amor, porque ahí veo que se puede llegar muchísimo más allá. En el camino hubo muchos momentos difíciles, ya que llegó un momento en que no tenía tenis para entrenar, porque los tenis que tenía se rompieron. Tuve que empezar a ir a la pista de atletismo de mi pueblo a entrenar descalzo. En ese momento, para mí eso no fue una desmotivación el no tener tenis, al contrario. Eso lo que hizo fue que me motivó más a yo seguir entrenando más y esforzándome más para poder conseguir un tenis y poder seguir entrenando mi deporte, que era lo que me apasionaba en ese momento. ¿Y cómo te apoyó tu familia en tu decisión de ser un atleta? Al principio le molestó un poquito porque no podían darme lo que yo necesitaba para yo ser de alto rendimiento, pero yo hablé con ellos y les dije que no se preocuparan, que yo lo iba a sacar de donde ellos estaban en ese momento, que solamente me siguieran apoyando y que me siguieran dando lo que yo necesitaba en ese momento y lo que ellos me podían dar en ese momento. Para nosotros como pueblo fue una gran emoción el que tú hayas ganado una medalla de oro. ¿Qué sentiste tú? Para mí fue un orgullo, porque durante la carrera y durante el evento sentía como el pueblo dominicano y todas las personas que sabían que yo estaba corriendo en ese momento, yo sentía que me estaban viendo y que me estaban apoyando. Y para mí eso fue súper importante porque por primera vez representaba a la República Dominicana en playas extranjeras y le iba a dar un logro a mi país. Para mí es totalmente un orgullo siempre representar a la República Dominicana. ¿Y qué ha significado el gran deportista Félix Sánchez en tu carrera como atleta? Para mí Félix Sánchez es un gran motivador, una gran motivación para mí, ya que fue la primera persona que yo pude ver y observar en un estadio olímpico y representar a la República Dominicana y ganar la primera medalla de oro olímpica. Para mí es algo súper importante. Sé que en tu carrera has tenido muchos logros, pero me gustaría saber ¿cómo has superado tú esos momentos en que las cosas no te salen como tú las has planificado? Bueno, en esos momentos son momentos difíciles, pero son los momentos que nos enseñan a seguir luchando, a seguir hacia adelante. Hay momentos que no queremos seguir entrenando, que no queremos seguir participando, que no queremos estar ahí, queremos ya salir porque duele mucho, pero esos son los momentos que nos hacen más fuertes y que nos preparan para la vida que sigue, que no es solamente el deporte, sino también la vida laboral, que la conseguimos solamente a través de los estudios. Cuéntanos, ¿cómo te sientes a nivel personal y familiar en estos momentos? Me siento muy bien, me siento muy contento de tener mi familia y que me apoye y que más ahora que ya tenemos menos precariedades, me siento muy contento de que ellos están bien y que me apoyan y me siguen apoyando día a día. Sabemos que debido a toda esta pandemia del COVID-19 nos hemos tenido que ver obligados a quedarnos en casa, a evitar las aglomeraciones. ¿Qué efectos ha dejado la pandemia en tu vida? Efectos positivos, diría yo, porque me ha dado tiempo a yo pensar, analizarme a mí mismo, dónde estoy y para dónde voy. Y la verdad que me ha servido de mucho todo este tiempo que ha pasado de quedarse en casa y la verdad que ha sido de muchos frutos. ¿Actualmente tienes algunas metas o proyectos? ¿Nos podrías compartir algo de eso? Hasta ahora estoy concentrado en mis entrenamientos rumbo a Tokio 2021 y la verdad tengo proyectos, pero a largo plazo, a mucho largo plazo, porque todavía queda Lugelín para mucho. Y es tener mi academia de atletismo en mi pueblo natal, Vallaguana. Si tuvieras que darle algún mensaje a los estudiantes de primero de secundaria de nuestro país, ¿qué les dirías a ellos que nos están viendo en este momento? Bueno, yo les soltaría que estudien, que se preparen y que por más cosas malas que sucedan, siempre hay un rayito de sol. Yo estuve ahí y me superé. Gracias a Dios estoy graduado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Gracias al deporte pude salir de mi país y estudiar fuera. Y la verdad que me siento muy contento de poder aportar a mi país un graduado más.
Muchas gracias, Luguelín, por compartir este tiempo con nosotros. Eres un ejemplo para nuestros jóvenes, así que te deseo muchas bendiciones en tu vida, en tu carrera y en todo lo que emprendas. Este ha sido nuestro invitado, Luguelín Santos, en este espacio de la entrevista. James Brown Santos Pinto and Kevin Morley. Luguelín Santos of the Dominican Republic. Interesante entrevista, ¿verdad? Sé que prestaste mucha atención al desarrollo de la entrevista y pudiste captar los tipos de preguntas, el manejo del entrevistado y el entrevistador y otras características de las que anteriormente habíamos hablado. Por tal razón, te propongo los siguientes consejos para elaborar y desarrollar tu entrevista. Así que toma nota. Primer consejo. Prepara varias preguntas. Investiga a tu personaje. Consejo número 2. Piensa en un tema y prepara por escrito preguntas cortas y originales. Consejo número 3. Anota las preguntas siguiendo un orden. Consejo número 4. Ten claras tus ideas. Número 5. Haz una pregunta a la vez. Número 6. Escucha al entrevistado. Consejo número 7. Repregunta si la respuesta no ha sido clara o si ha sido tan interesante como para ampliar. Y luego retoma el orden desarrollado. Consejo número 8. Toma notas durante la entrevista. Número 9. Las preguntas cortas son mejores que las largas. No confundas a tu entrevistado y al público. Para realizar tu entrevista, es necesario conocer el tema, saber a quién vas a entrevistar, preparar las preguntas y luego realizar la entrevista. Recuerda que las preguntas deben escribirse con signos de interrogación. Los signos de interrogación se colocan al inicio y al final de una oración interrogativa. La oración interrogativa es la que se pronuncia como pregunta y lleva los signos de interrogación al principio y al final. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Repito, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas le permiten al entrevistado dar una respuesta más amplia. Estas preguntas son, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Repito, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? La cerrada solo permite responder sí o no. La pregunta cerrada solo permite responder sí o no. Por ejemplo, ¿te gusta el helado? Como es una pregunta cerrada, tú me responderías si te gusta o no te gusta. Es importante apuntar las respuestas que te da el entrevistado para hacer un reporte. Te invito a que hagamos un ejercicio en torno a las preguntas abiertas y cerradas. Consiste en que te haré algunas preguntas y tú irás identificando si son preguntas abiertas o son preguntas cerradas. Vamos a iniciar. Primera pregunta.
¿Por qué es importante conocer el tema de los textos informativos? Esta pregunta es ¿abierta o cerrada? Abierta, muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu opinión personal acerca del consumo masivo de azúcar artificial? Esta pregunta, ¿de qué tipo es? ¿Es abierta o es cerrada? Abierta. Excelente. Qué bueno que ya lo vas identificando. Pregunta número 3. ¿Te gusta comer muchos dulces? Esta pregunta ¿es abierta o es cerrada? Es cerrada. Muy bien. Porque te limitas a contestar sí o no. Sé que lo hiciste perfectamente bien. Así que, ¡felicitaciones! La función de la entrevista es informar y está estructurada por un inicio, un desarrollo y un final. Vamos a conocer entonces en qué consiste el inicio, el desarrollo y el final. Hola, profe Scarlett, ¿qué tal estás? Hola Luz, muy bien, gracias. Qué bueno. Profe Scarlett, tengo unas dudas acerca de la estructura de la entrevista. ¿Me podría ayudar? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues le pregunto, ¿en qué consiste el inicio de una entrevista? El inicio de una entrevista consiste en adecuar el escenario para el entrevistado y comunicarle el propósito de la entrevista. Muy bien. ¿Y el desarrollo qué es? El desarrollo es el que contiene todas las preguntas de forma organizada y que el entrevistado debe responder. Muy bien. Al final de la entrevista, ¿qué sucede? En el final de la entrevista se hace un resumen general de todo lo desarrollado y dialogado, se le comunica al entrevistado para que ambas partes, entrevistado y entrevistador, queden conformes. Muy bien, profe Scarlett, muchas gracias por aclarar mis dudas. Claro que sí. Luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con el artículo informativo y la entrevista, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a ejercitarse realizando los ejercicios correspondientes que están en su cuadernillo para esta semana. Si necesitan ayuda, no olviden que cuentan con el apoyo de su maestra, sus familiares y otras personas para que aprendan más. Le pido a Dios que me los continúe bendiciendo y acompañando. Nos vemos en la próxima para que sigas aprendiendo lengua española desde casa con tu profe Scarlett Rincón.